¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en dos mundos sonoros que, aunque nacieron muy cerca, en el cono sur de Sudamérica, no podrían ser más distintos. Vamos a desentrañar una historia que no se cuenta con palabras, sino con los materiales, los propósitos y las voces de su música. Y para arrancar, a ver, pensemos en esto. ¿A qué suena el alma de un continente? ¿Será acaso un grito de guerra que sale de la tierra? ¿O más bien el lamento nostálgico de alguien que llegó de lejos a una nueva ciudad? Y aquí los tenemos, frente a frente. Por un lado, la música que nace de la tierra, la del pueblo mapuche, una música ligada al ritual, al espíritu y, sí, también a la guerra. Y por el otro, el sonido que brota del puerto, de la ciudad, el tango, forjado por inmigrantes, con sus historias de amor y de ausencias. Son dos universos que chocan en un mismo lugar. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, por lo físico. Antes de que existan las notas, existen los materiales. Nuestra primera parada es para entender la diferencia brutal entre la tierra y el acero, o sea, de qué está hecha cada música. Primero, vámonos a la música mapuche. Y aquí, miren, los instrumentos no son algo que se compre en una tienda, para nada. Son literalmente una extensión de su entorno. Nacen de la tierra que pisan y de las batallas que ahí se pelean. Y fíjense en esto porque es impactante, la crudeza de los materiales. Los cronistas españoles de los siglos XVI y XVII cuentan que había flautas hechas de huesos humanos, de los enemigos vencidos. También sicus de piedra, maracas hechas con calabazas, tambores de madera y cuero. O sea, cada sonido es un eco directo del paisaje y de sus conflictos. Y si hay un ejemplo que lo resume todo, es este, el cultrún. Esto es mucho más que un tambor. Es como tener el universo mapuche en las manos. Es una pieza ceremonial, mágica, religiosa, tan importante que hoy sigue siendo un símbolo profundísimo de su visión del mundo. Ok, ahora un giro de 180 grados. Dejamos la tierra y nos vamos al puerto, a la ciudad. Porque la música del tango no nace de lo que hay ahí, sino de instrumentos que tuvieron que cruzar todo el océano para llegar. Es que piénsenlo. El corazón, el ADN de una orquesta de tango es completamente importado. El bandoneón, que es el alma del tango, llegó de Alemania. El piano, el violín, el contrabajo, todos son instrumentos europeos que los inmigrantes trajeron en sus maletas. Su sonido no habla de la tierra local, sino de una nostalgia por lo que dejaron atrás y de la nueva vida en la ciudad. Muy bien, ya vimos de qué están hechos los sonidos. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Y para qué se hacían? Vamos a explorar la intención, el propósito detrás de cada nota, y así vamos a pasar del ritual al romance. A ver, esta cita es durísima, yo lo sé, pero es que es fundamental para entender el contexto. El cronista español Nájera está describiendo un acto de guerra. La música mapuche de la que hablan estos testimonios no era para entretener. Era, en muchos casos, una herramienta de guerra, una forma de celebrar la victoria y de aterrorizar al enemigo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que su propósito era totalmente colectivo. Le servía a toda la comunidad en sus momentos más importantes. La guerra, la celebración de una victoria, las ceremonias religiosas. Los sonidos de esas flautas de hueso y los tambores marcaban el pulso de la vida y la muerte del grupo entero. Y ahora, del grito de guerra, pasamos a esto. Escuchen nada más el cambio. Esto es tango. Cátulo Castillo no le está cantando a una victoria en batalla, le canta a un paredón, a un recuerdo, a la tinta roja en el gris del ayer. Es una emoción íntima, personal, totalmente urbana. Y ahí está la gran diferencia. El tango es la voz del individuo, del que se siente solo en medio de la multitud. Sus temas son el amor, el desamor, la traición, la amistad, el paso del tiempo que todo lo destruye, la nostalgia por el barrio que ya no existe. Es básicamente la música del mundo interior de una persona. Pero claro, una historia no es nada hasta que alguien la cuenta. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que conocemos estos mundos? ¿Quiénes fueron las voces que les dieron forma? Entender la diferencia entre un cronista y un poeta es clave para ver cómo se percibió cada música. Miren, esta línea del tiempo es reveladora. Durante siglos, la historia de la música mapuche la contaron otros. Primero, los soldados españoles que la veían como algo salvaje. Luego, viajeros europeos que, como Domeyko en 1845, la calificaron de antimusical y aburrida. En cambio, el tango, aunque al principio fue marginal, rapidísimo encontró a sus propios narradores, poetas que salieron del mismo barrio. Y aquí está el meollo del asunto, la enorme diferencia entre el que mira desde afuera y el que lo vive desde adentro. Los cronistas eran observadores,
Cuando describían instrumentos bárbaros, no solo informaban, sino que juzgaban para dejar clara su supuesta superioridad. En cambio, los poetas del tango eran participantes, usaban el lunfardo, el idioma de la calle, para contar sus propias verdades, las del amor, la traición y la vida en los suburbios. Era una voz que salía de adentro, auténtica y sin filtros. Bueno, después de este viaje de la tierra al asfalto, llegamos a hoy. ¿Qué nos queda de estos dos mundos sonoros? Más allá de la historia, ¿qué significan estos ecos que todavía resuenan en la identidad del continente? Al final, da igual si nacieron de la tierra o del pavimento, si le cantaban a la guerra o al desamor, porque ambas músicas son mucho más que solo melodías, son verdaderos pilares de identidad. Tanto el sonido de un cultrún en un ritual como el lamento de un bandoneón en una esquina de Buenos Aires son declaraciones profundas de lo que es un pueblo, de dónde viene y sobre todo de su capacidad para resistir y contar su propia historia. Y nos quedamos con esta pregunta, para pensarla. En el sonido tan complejo de Sudamérica hoy, ¿es posible de verdad separar estos ecos? ¿O será que en cada nota, sin importar de dónde venga, resuenan al mismo tiempo la voz ancestral de la tierra y el murmullo melancólico de la ciudad? La respuesta, quizá, está en saber escuchar.